Bueno, pues vamos a empezar la primera de las entrevistas y quiero que te presentes, que nos cuentas cómo has llegado a ser un influencer, por qué estás donde estás, tu empresa, a qué se dedica, cómo has conseguido todo esto de dónde viene. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Elías Grima y para empezar, pues gracias por invitarme y por darme la oportunidad de estar aquí. Bueno, pues bueno, esto la verdad que nace hace mucho tiempo, hace muchos años, porque yo tengo formación técnica en la Marina Mercante, soy jefe de máquinas y bueno, y esto nace de que uno aprende cómo se hacen algunas cosas y sencillamente pues explicarlas en la pantalla de YouTube. Entonces, bueno, esto ha ido a más, ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo hasta el día en que, pues en el que estamos hoy aquí, ¿no? Hoy estamos aquí haciendo bagaje de prácticamente todo lo que hemos hecho y esta actividad que empezó como una anécdota, pues se ha convertido en una de las en una de mis principales actividades, porque a mí, aparte de que me encanta, me parece que es una función súper importante lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos intentando explicar cosas a la gente, estamos haciendo que la gente sepa cosas, que la gente entienda las cosas, sobre todo más que saberlas, más entenderlas, que la gente entienda de qué es lo que habla, por qué las cosas son como son y por qué las cosas que pasan pues te pasan, que eso es importantísimo entender por qué están pasando muchas cosas. Y bueno, y desde el año 2020 hasta hacia esta parte, pues estamos viviendo unas épocas impresionantes y claro, la gente necesita responder a sus cuestiones, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? Y bueno, en un mundo globalizado, pues todo está conectado, todo está unido y eso es lo que intentamos hacer en el canal, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí es como nace y cómo se desarrolla el canal Solo Clima. Pues totalmente Mm, alineados, porque en Tinku es una de las ideas cuando empezamos hace tiempo, incluso yo con todas las redes sociales, algo que, y además que vamos a tocar el tema de la geopolítica, que como sabéis, la mayoría, yo siempre digo a la gente, la mayoría de lo que se lee tanto en prensa como en televisión está pagado, son newsletters de las grandes compañías del mundo, que son las que controlan el mundo, y te cuentan lo que a ellos les interesa contarte. Entonces hay gente independiente que tratamos de contarle al resto del mundo el mundo cómo funciona de otra manera para que la gente lo entienda y hacer un poder de influencia positivo sin un interés económico por detrás concreto, porque en el fondo no tenemos esos lobbies de poder. Entonces, ¿por qué quieres que empezar? ¿Por geopolítica o por clima o por energía? ¿Por dónde, qué es lo que te apetece empezar a comentar? va todo conectado, está todo conectado, porque quien controla la energía, al fin de cuentas, es el que controla el mundo. Por tanto, la energía es geopolítica. Energía es geopolítica. Entonces, bueno, yo lo único que quería, lo único que me apetecía comentar acerca de este tema es, pues que como esto es un canal empresarial principalmente, que emite para las empresas, pues las empresas tienen que ser muy conscientes de lo que está pasando. Yo, por ejemplo, vivo en el campo de Gibraltar. En el campo de Gibraltar, una zona estratégicamente posicionada a nivel de comercio internacional y por temas energéticos, tenemos térmicas aquí, tenemos muchísimas industrias y es una zona, está entre América y el Mediterráneo, Europa, entre el norte y el sur, estamos prácticamente en el medio, ¿no? Entonces es un punto de confluencia y creo que las empresas deben ser muy conscientes de lo que está pasando para tomar correctas decisiones, para tomar sus correctas decisiones. Entonces, bueno, ¿Qué está pasando en el tema de la energía? pues lo que está pasando desde el año 2020 es una cosa que, bueno, pues en cuanto tú se lo dices a la gente te dice, venga ya, eso no puede ser verdad, ¿no? Pero, pues, para nuestra desgracia, pues lo que está ocurriendo es que eh, el petróleo mm, ya no es una energía abundante y barata como lo era antes. Entonces, ahí es donde están nuestros problemas como occidentales. Nosotros la energía abundante y barata es necesaria para nuestro funcionamiento como sociedad moderna y sin esa energía abundante y barata no podemos funcionar. Esa energía abundante y barata se llama petróleo. Petróleo, gas y carbón, que son los tres hermanos, como yo le llamo, ¿no? Entonces, pues en cuanto una... yo le llamo a esto la teoría del taburete de tres patas, ¿no? Es como un taburete
en el que está nuestra sociedad apoyado y ahí estabilizado. Y entonces este taburete tiene tres patas. Una de las patas es el dinero, otra de las patas es la energía y la tercera pata es la población, ¿no? Demográficamente, pues bueno, si me compartes la pantalla, pues te podría enseñar ahora mismo en una gráfica qué es lo que está pasando con la población. Estas dos diapositivas que tengo aquí son muy claras. La de la izquierda, la que vemos en la izquierda, que es una curva que aquí, no sé si se ve el puntero, no sé si se ve el puntero. Pero aquí en la de la izquierda, el crecimiento de población mundial, pues, hostia, pues 6.000 años y la población ha crecido muy lentamente. Hasta que llegamos al año 1900, en el 1900, la población, solamente en 124 años, la población se ha multiplicado por 5. ¿Qué ha pasado aquí? La gente se tendrá que preguntar qué ha pasado aquí. Aquí ha pasado algo muy importante. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué podemos pensar que ha pasado? Porque sencillamente que estamos utilizando energía. Esto es el petróleo, la revolución industrial y el petróleo, ¿no? Utilizamos primero la madera, después utilizamos el carbón, después utilizamos el petróleo y después utilizamos el gas, ¿no? El gas es lo último que ha venido. Y en la gráfica de la derecha, que se ven aquí los diferentes colores, podemos ver de izquierda a derecha una línea negra descendente y de izquierda a derecha ascendentes son los diferentes tipos de tecnología energética que se van sumando al pool energético total, ¿no? Entonces, como podemos ver desde el año 1950, pues cada vez generamos más energía. La demanda es mayor, generamos cada vez más energía, pero como podemos ver en la línea negra que va por encima, que es descendente, la línea negra lo que muestra es el excedente energético, ¿no? El excedente energético es algo que es muy importante porque si en el año 70 nos sobra energía de toda la que producimos, nos sobra, porque claro, no hay tantísima población, pues sobra energía, pero a medida que la población va aumentando, aunque aumentamos también la cantidad de recursos energéticos disponibles para la sociedad mundial, pues la población crece tan rápido que llega un momento en que se produce el cruce. Lo veis aquí, ¿no? Se produce el cruce entre las bandas de colores y la línea negra. Si bajamos abajo, fijaros curiosamente en qué año coincide. Coincide en el año 2006-2007. Curiosamente la crisis, ¿no? La crisis subprime fue la crisis, claro, aquí en este momento deja de haber, empieza a haber déficit, deja de haber ya excedente energético y entonces comienza la crisis, ¿no? Y entonces, bueno, pues en este momento tú podrías preguntarte, pero bueno, ¿y qué es eso del excedente energético, no? Entonces, el excedente energético, pues es una cosa que se explica muy sencilla. Yo te voy a preguntar, José Luis, José Luis, te voy a preguntar, ¿tú crees que un león que viviese en una jungla o en una selva llena de conejos podría morir de hambre? Tendría que hacer números. Pues esos números, pues sí, la verdad que sí podría morir de hambre. Un león pesa 120 kilos la leona y 250 kilos normalmente suele pesar el león. El león para hacer una carrera y cazar a un conejo, imagínate que gasta 5 kilovatios de energía, por ejemplo. Y el conejo, una vez que se lo come, pues el conejo le reporta 3 kilovatios. El saldo es negativo. Ese saldo es negativo. Si el león, cada vez que tiene que cazar a un conejo, gasta más energía de la que ese conejo le va a proporcionar, el león está muerto, el león va a morir. Entonces, el excedente de energía es fundamental y por eso vienen todos nuestros problemas. Todos nuestros problemas vienen porque se nos está acabando el excedente de energía. Y bueno, y aquí en esta gráfica, pues podemos ver, por ejemplo, cómo tenemos aquí estas tres gráficas ascendentes, que son el petróleo, el carbón y el gas, que constituyen el 84% de la energía primaria consumida en el planeta. Y como podemos ver aquí abajo, tenemos la hidro, tenemos la nuclear, tenemos la eólica, tenemos la solar y tenemos otras renovables que no alcanzan ni al 14%. Entonces, yo creo que esto es blanco y en botella, ¿no? Si los recursos fósiles empiezan a escasear, pues van a empezar las luchas de poder
y aquí el que tenga más fuerza va a ser el que se va a quedar con los recursos energéticos y van a empezar las guerras precisamente por por el control de esos recursos energéticos, ¿no? Y eso es lo que está pasando desde el año 2020, ¿no? Han empezado las Somos guerras. 8.000 millones de personas, somos 8.000 millones de personas, somos 8.000 y para tener unos niveles de calidad de vida medianamente aceptables, pues cada día consumimos más. De hecho, uno de los indicadores de que un país está más o menos desarrollado es el consumo de electricidad. Efectivamente, si tú miras en China, claro, todos los problemas han empezado desde que China se ha unido a los países desarrollados, China e India, ¿no? Porque claro, si antes Pero la China iba volviéndolo, una pregunta, perdona que te corte, porque si no Sí, adelante. vamos, a ver, por la conversación, o sea, sí, has dado datos ahí a nivel mundial, pero en Europa, y en concreto en España, el año pasado creo que es el 56% de toda la energía que se produjo ya no viene del carbón ni del gas. Y eso va cada vez más. Sí, sí, Y en eso es Europa, cierto. ¿vale? Eso es cierto, estoy de acuerdo, pero también en España, no se pensaba que íbamos a hacer, que nos iban a encerrar a todos y iban a destruir un montón de empresas, y ahora resulta que hay un montón de energía renovable que literalmente sobra y no se puede almacenar. José Luis, no se puede almacenar. Esa energía no se puede almacenar. Y se están inventando la historia del hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde, puf, pues es... El hidrógeno verde Oye, no va a ser. Pero ¿cuál es tu teoría? O sea, es decir, ¿hacia dónde crees que va? ¿Coge un país o coge una zona? O sea, ¿cada vez va a haber más producción de electricidad eléctrica vía gas o carbón o va menos? Es el, es el plan. El plan es ir hacia renovables. El plan elaborado por el MIT, por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, es electrificarlo todo. Es electrificarlo todo. Pero evidentemente tú no puedes electrificar aviones ni barcos. No lo puedes electrificar. A ver, Y no vamos puedes por partes, electrificar. vamos por partes. Aviones, yo entrevisté a una ingeniera hace ni menos de un año que se ha hecho un avión ya que hace exactamente 1.000 kilómetros con 11 pasajeros 100% eléctrico. O sea, que no se pueden electrificar aviones, eso no es correcto. Ya hay aviones ¿Por qué 100% no? ¿Se electrificados. está fabricando ya en serie? Se Sí, están sí, sí. fabricando, se Te están presento a produciendo ya en la, serie? te presento a la persona y te No, traigo no, cuando yo quiero que quieras. me presente, yo lo que quiero es que me presentes a los aviones. ¿Dónde están? El proyecto está, no ¿Dónde están los recuerdo cómo aviones? se llamaba, pero eso, la entrevista está en mi canal hace casi 2 años. O sea, eso es Pero una no, realidad. pero los aviones no están. Pero los aviones no están. El avión Los aviones está, no te están. digo, 1.000 kilómetros, 11 pasajeros, 100% eléctrico. Sí, en un proyecto experimental, pero los aviones no Mental, están. es Si real. funcionase, estarían. Es como cuando, José Luis, es como cuando dicen, se ha encontrado una balsa de petróleo en Pakistán con petróleo no sé cuánto y todo el mundo tira las campanas al vuelo. Ahora hace falta que venga una empresa petrolera, ponga allí 5.000 millones de dólares y perfore y compruebe que lo que hay allí es cierto. Y no lo hacen, no lo hace ninguna. ¿Y sabes por qué? Porque ya saben que los grandes pozos ya se han encontrado. Los grandes pozos ya se han encontrado y ninguna va a soltar 5.000 millones para ir a comprobar algo, porque lo que hay es Elías, muchísima propaganda. por entender un poco, pero ¿cuál es tu teoría? O sea, porque, o sea, tu teoría es que vamos hacia cada vez más energías renovables, a menos, que el petróleo va a seguir. O sea, ¿qué teoría es? Con Es todos el los único datos plan que has... que hay, ¿eh? Es ¿Eh? el único plan que hay, ir a las energías renovables, pero las energías renovables tienen muchísimos problemas, tienen muchísimos problemas. Yo, por ejemplo, yo tengo mi casa forrada de paneles, ¿eh? Yo tengo mi casa forrada de paneles y hoy que ha estado lloviendo, hoy no ha funcionado. Y tengo dos baterías, mira, una cosa es muy llamativo, tengo dos baterías de litio de 5 kilovatios hora cada una. Cada batería pesa 40 kilos para yo tener en mi casa 10 kilovatios hora de energía. ¿Tú sabes en el petróleo cuánto petróleo hace falta para tener 10 kilovatios hora de energía? Dímelo. Un litro. Un litro de petróleo tiene 10 kilovatios hora de energía. Es que es incomparable. No pueden competir. Es que no puede competir. El No petróleo se para puede producir competir. energía que la electricidad. El petróleo se utiliza el petróleo, el gas y el carbón son vamos, es lo que realmente genera beneficio, porque a día de hoy las renovables son muy deficitarias. Sí, generan. La eólica, por ejemplo, yo vivo aquí al lado de Tarifa. Tarifa es el campo eólico, probablemente a lo mejor será uno de los más interesantes de España.
pero tarifas solo están tarifas, solo hay aquí, cabe lo que cabe. Ya, por ejemplo, los molinos, los aerogeneradores que se están montando en en el mar, el coste de instalación es el doble. Por lo tanto, y la vida útil se reduce por los agentes agresivos que hay. Entonces, tenemos un auténtico problema energético. Tenemos un auténtico problema energético desde el año 2020 y no podemos pensar que lo que está pasando en Ucrania no está relacionado con la energía. Fíjate en una cosa muy sencilla. ¿Cuáles son las zonas que ha asegurado Putin primera? Las zonas que ha asegurado Rusia primero, por donde va el tubo, por donde va el gasoducto. Son las primeras zonas aseguradas. Son las primeras zonas aseguradas por Rusia. Luego lo que está pasando en Gaza. En Gaza, en las playas de Gaza, hay una balsa de gas que es el gas del Leviatán. Israel tiene planes de apoderarse de ese gas y suministrar a Europa con ese gas. Si la energía renovable fuese la solución, estas guerras no se estarían dando. Y la energía renovable no es la solución. Entonces, yo personalmente pienso que a la sociedad nos tratan como si fuéramos inmaduros y no fuésemos capaces de asumir malas noticias. Y nos tendrían que hablar claro y decirnos, lo que pasa que es muy duro que salga alguien y diga eso oficialmente. Porque en ese momento, si tú no tienes energía abundante y barata, el crecimiento económico de muchísimas empresas estaría en entredicho. Porque la energía es un insumo que necesitan las empresas para crecer. Entonces, comprendo que no se pueda decir. Yo entiendo. Pero yo no trato de entender lo que quieres decir. O sea, es decir, entiendo, además sé que eres un experto en esto, pero no entiendo, o sea, ¿cuál es tu takeaway? O sea, que va a seguir viendo el petróleo, que es absurdo las energías renovables, que no tienen futuro. O sea, es decir, no sé cuál es tu conclusión. La conclusión es que mi conclusión es que tenemos que saber que la energía va a tender a subir de precio. Tenemos que cuidar mucho la energía y tenemos que hacer las cosas con mucha cabeza. Y tenemos que hacer las cosas con mucha cabeza. Y una empresa que tenga altos consumos de energía tiene que empezar a mirar por reducir esos consumos, porque muy probablemente, aunque ahora los precios del petróleo están muy contenidos, pero responden a factores, por ejemplo, como electorales. Estados Unidos ha exprimido sus reservas energéticas con el objetivo de aminorar la inflación antes de las elecciones, pero esas reservas las van a llenar ahora. Las van a llenar y bueno, mira, por ejemplo, aquí en Europa hay empresas que están cerrando. Hay muchas empresas que están cerrando. Y hay empresas que están cerrando porque no han hecho una correcta previsión de lo que está pasando en el mundo. Y, por ejemplo, hay empresas que se han lanzado a producir el coche eléctrico. Y con el coche eléctrico, pues lamentablemente no están siendo competitivas y Volkswagen ha cerrado, creo que he leído que han cerrado 3 plantas. Es que es una barbaridad. ¿Plantas de qué? Es una barbaridad. ¿De qué? Producción de coches eléctricos. Han cerrado 3 plantas. De verdad, escucha, Elías, no es por entrar en polémicas de tal. O sea, no solo no es que hayan cerrado, la producción va a ser 100% eléctrica a partir del 2030, sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas, de coche eléctrico seguro, 100%, pero 100%. O sea, es decir, yo sabes que estoy muy bien asesorado porque estoy en comités internacionales de empresas serias que se dedican a esto y tengo información independiente. Y además yo siempre digo, yo no vendo coches eléctricos. Te puedo asegurar que los planes de producción de BMW, de Mercedes y de todo es eliminar antes del 2030 todos los motores de explosión. Pero no lo pueden contar porque también el sector retail tiene. Viene China, esto lo expliqué hace poco, pero un momento, viene China arrasando porque solo va a producir coches eléctricos. Tesla ya está clarísimo, ha sido el coche más vendido en el mundo, no hay más que explicar si Tesla va a dominar el mundo. Pero no es Tesla, porque BYD hace más coches que Tesla actualmente. Y van a venir. ¿Y qué pasa con Europa? Que como no lo han hecho bien y no han atrevido por los lobbies de poder que hay, con todo lo que hay, que quieren seguir manteniendo la industria del petróleo, de los aceites y de todo el Tier 1 que depende de la automoción, recuerda que es la cuarta industria más grande del mundo, ¿vale? Les interesa y por eso está pasando todo lo que está pasando. Pero no va a haber coches de explosión a partir del 2030 y lo verás, lo vamos a ver todos, o sea, esto es un hecho. Y lo que cuentan en la prensa son los lobbies de poder que les interesa contar unas cosas que además alucino que luego la gente se lo crea.
Pero bueno, Sí, estoy de acuerdo lo vamos a ver contigo. con los datos, ¿eh? Yo aquí no me, Mira, yo ya estoy no de me acuerdo peleo contigo. con nadie, lo vamos a ver con datos. Estoy de acuerdo contigo en una cosa. A partir de 2030 solo va a haber coches eléctricos. No creo que sea verdad, pero es que va a ser muy probable que eso sea verdad. Porque es que los pozos se están agotando. Entonces no va a haber nada que quemar. Ok. El declive energético de petróleo viene a partir de 2030. Y cuando venga ese declive, vamos a ver lo que va a pasar, ¿eh? Vamos a ver lo que va a pasar. Porque va a ser una hostia de campeonato. Se ha intentado hacer con los demócratas en Estados Unidos, se ha intentado hacer una transición. Es lo que se ha intentado hacer, una transición. Y la transición no ha funcionado. Y ahora viene Trump. Y Trump se va a poner a pinchar como loco, a sacar petróleo de donde sea. Pero ya las reservas están bajo mínimo. Y entonces llegará un momento en que sencillamente no llegará. El transporte, mira, el transporte, el petróleo a nivel mundial se consume en dos cosas principalmente: transporte y calefacción. Transporte y calefacción. Los aviones no se pueden electrificar. Tú dices que sí, pero yo, hasta que no los vea, no los voy a creer. Los barcos, yo soy jefe de máquina. Bueno, Yo soy jefe de máquina y te digo a ti que los barcos no se pueden electrificar. Y te voy a decir por qué el coche eléctrico de momento tampoco está funcionando. ¿Y por qué? Te voy a decir por qué. Déjame y después tú me replicas. Yo tengo una lavadora eléctrica y no la voy a cambiar por una lavadora de combustión porque funciona bien. Las cosas eléctricas funcionan de maravilla, funcionan muy bien. El AVE es un tren de fabricación española, diseño español, funciona genial. Pero es que todas esas cosas tienen un cable. El trolebús funciona muy bien porque tiene un cable, tiene un pantógrafo, tiene una catenaria y funciona bien el trolebús. Todo lo que tiene un cable funciona de maravilla. La red, el tendido, funciona muy bien. Pero para que el coche eléctrico funcione, necesitamos una batería. Y la tecnología en baterías todavía no está lo suficientemente desarrollada. No hay litio en el mundo para sustituir 2.100 millones de coches que hay en el mundo por coches eléctricos. No hay litio, no hay cobalto, no hay cobre. No hay cobre. Es que no hay cobre. Es que el cobre es fundamental para la transición ecológica. Y no hay cobre para que 8.000 millones de personas tengamos esos bienes. Es que no existe cobre. Porque supongo, si miras cuánto cuestan las materias primas, se está disparando todo. Se está disparando la plata. ¿Por qué se está disparando la plata? Los paneles solares llevan una resina que llevan plata. Para los paneles solares llevan plata. La inteligencia artificial, los chips necesitan plata. No hay tanto. No hay. Por eso se está disparando todo. Entonces, cuando hablamos del coche eléctrico, el coche eléctrico ha tenido una ventana de oportunidad. no sé por qué dices eso, los paneles de solares no paran de bajar. Si eso que dices tú fuera así, los paneles solares cada vez costarían más y cada vez cuestan menos. Bueno, cada vez están costando menos. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Eso es Vamos a un esperar dato. y vamos a ver si lo que yo digo va a pasar. Si lo Sí, que yo digo va a pasar. A día de hoy, los paneles solares llevan plata, llevan en torno a 20 euros de plata en esa resina. Ni siquiera ni siquiera hacen factible el proceso de reciclaje. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Porque a día de hoy, la única alternativa que existe para sustituir al petróleo cuando el petróleo escasea, va a escasearnos, va a ser las placas solares y, ojo, y durante el día. Porque por la noche no funciona aquello. Y los días de lluvia tampoco funciona aquello. Y los molinos de viento, Tarifa no lo tenemos en todos los sitios. Tarifa no está en todos los sitios. Entonces, el tema es muy deficitario. Te he puesto la gráfica antes. Tenemos que multiplicar por, si esto es un 15%, tenemos que multiplicarlo por entre 5 y 7 veces para sustituir a lo que nos da los combustibles Ese dato que fósiles. estás dando, es a nivel mundial. Yo te voy a hablar, por ejemplo, de España. Déjame hablar, además la gente lo puede ver. Si entra ahora mismo en Electricity Maps, que es una aplicación que te viene de todos los países del mundo y te da la producción. Te voy a dar la producción real. Mira, ahora mismo es el 59% y lo que llevamos de año, déjame ver que no, pincho, Conozco esos datos, José un Luis. 53% renovable en lo que vamos de año en España. Y Claro, la que más ha producido es la eólica. Claro, Estos datos pero los si tienes ahora mismo en Electricity Maps. Esto es un dato, no es una opinión. José Luis, yo te voy a dar otro dato a futuro, te lo voy a vaticinar.
Cuando desmantelemos las nucleares, que es lo que quieren hacer, cuando desmantelemos las centrales nucleares, de centrales nucleares vamos a producir cero, ya te lo digo yo, y eso lo vaticino yo. Cuando desmantelemos las nucleares, evidentemente todo lo que quede será renovable. ¿Qué ocurre? Que antes del encierro, nuestro consumo era un 60% aproximadamente más de pico en las horas punta. Y como se han cerrado la industria, el consumo eléctrico es el de los domicilios es en torno al 20% del total. Lo que consume son las industrias, y las industrias se están deslocalizando a sudeste asiático desde hace prácticamente 15, 20 años. Se están deslocalizando. Ahora tienen que volver porque geopolíticamente hablando, se está construyendo el telón de acero 2.0, ¿no? Podríamos decir. Y ahora las empresas van a tener que volver. Pero tenemos un problema, porque ahora mismo hemos instalado tanta renovable que nos sobra. Tú lo estás dando los datos. Ahora mismo nos sobra. Ahora mismo nos sobra. Pero yo no quiero que me sobre energía, yo quiero que me sobren empresas. Y con las empresas generamos empleo. Y con el empleo generamos riqueza, generamos divisa, con productos manufacturados. Yo no quiero tener tantas empresas. ¿Para qué? ¿Para darle la energía a los alemanes para que ellos tengan las fábricas? Yo no quiero eso, José Luis. Yo quiero tener las fábricas yo aquí. Es lo que yo quiero. Yo quiero las fábricas aquí. Bueno, esa es mi opinión. Elías, el tiempo lo veremos. Es un seguimiento también que lo llevo haciendo desde hace mucho, todo el tema de la producción de energía eléctrica. A mí lo que me parece una vergüenza es que hayamos dependido del petróleo durante tantos años, que ha sido el lobby más importante de poder en el mundo, y han controlado el mundo, han hecho lo que les da la gana con todo lo que es el upstream, pudiendo variar los precios del petróleo, que sabes que a partir de $15 es lo más caro que cuesta, y ya siempre ha estado el barril en 100. En el upstream es donde ganan, en el retail no ganan prácticamente nada. Hemos estado dependiendo de una energía absurda, y en pleno siglo XXI, hablando de termodinámica, que dependemos todavía de quemar para producir electricidad, cuando simplemente se puede producir electricidad moviendo un motor eléctrico. Yo creo que al revés. Yo creo que cada vez iremos más hacia esas tecnologías, porque ya no se va más limpio, porque las grandes empresas no entienden de que, siendo sinceros, de si son más limpias. Les importa si producirlo es muchísimo más barato. Cualquiera que hemos tenido una casa que hemos calentado por gas o le hemos calentado vía electricidad sabe que es mucho más barato hoy en día, si tienes una casa con aerotermia, por ejemplo, calentarla y enfriarla que calentarla por radiadores por gas. Eso cualquiera que haya tenido la experiencia lo sabe, ya no volvería al tema. Los números es que cada vez va a haber más energía de ese tipo, y bueno, los datos lo veremos. O sea, yo siempre que he hablado de coches eléctricos o tal, siempre digo, bueno, pues vamos viéndolo los años y vamos viendo las fluctuaciones y veremos hacia dónde nos lleva, porque al final los que tenemos coches eléctricos, y esto fastidia decirlo, pero es la verdad, la mayoría de la gente que tiene un coche eléctrico no es por un tema de la contaminación, simplemente porque es mucho más barato moverlo, mucho más barato mantenerlo, mucho más eficiente conduciendo, tiene muchísimo más par motor, y es un coche muchísimo más lógico que un coche de explosión. Entonces por eso la gente compra coches de explosión, o sea, perdona, coches eléctricos, cuando pierde el miedo ya de todas las cosas que dicen de que no se puede viajar y todas estas cosas, o de la batería, que a mí me hace mucha gracia cuando hablan de que los problemas de la batería. Perdona, yo no tengo ningún producto que tenga 8 años de garantía, ninguno. Todo lo que tengo no tiene 8 años de garantía, menos la batería de mi coche, curiosamente. O sea, el producto que más dicen que es el peligroso, tengo 8 años de garantía, con lo cual yo estoy muy tranquilo. Además arde, ¿eh? Además arde, en caso de colisión, arde. Una cosa que te digo. Mírate los datos de las aseguradoras de la cantidad de coches eléctricos que han ardido versus coches de explosión que han ardido. Y ahora mismo hay muchas aseguradoras ya que no aseguran coches eléctricos, también te lo digo. Pues yo te digo. Hay muchas aseguradoras que ya no aseguran. Pues vale, ese dato lo dicen. Yo tengo coches eléctricos y lo tengo asegurado en las aseguradoras. Es más, me ha costado bastante más barato que lo que pagaba por el coche de explosión. O sea, yo de lo verdad. celebro y me encanta. No, vamos a ver, necesitamos desarrollar la tecnología de coche eléctrico, porque el transporte por carretera se come ni más ni menos que el 42% de los destilados del petróleo. El 42%. Entonces necesitamos el coche eléctrico y necesitamos que haya gente que esté dispuesta a testear estos productos y a defenderlos. Lo necesitamos, pero no seré yo, porque yo, por ejemplo, tengo un coche de GLP y mi coche funciona y hace 3 litros y medio a los 100 kilómetros, hace 3 euros y medio a los 100 kilómetros, y yo creo que eso sí que es imbatible. Eso sí que es imbatible. El GLP sí que es imbatible. Pero bueno, allá cada cual. También te voy a decir una cosa. El que tiene un móvil, sabes lo que es que el móvil. Joder, yo tengo un iPhone
Y también es verdad que yo el iPhone al principio es que no lo enchufaba por la noche para cargarlo, porque y ahora voy desesperado detrás de un enchufe. Todos los que tenemos móviles sabemos que a los móviles le pasa eso. A los coches eléctricos también. ¿El qué, perdona? El BMS de los coches eléctricos está diseñado para, vamos a ver, tiene unos márgenes por arriba y por abajo que nunca sobrepasa en descarga tanto como en carga. Entonces, esos márgenes del 3% y del 10%, a medida que la batería va degradando, los va recortando. Y entonces el BMS te da una degradación aparentemente menor, hasta que llega el momento en que la batería colapsa. La batería colapsa y eso es indiscutible. Mira, hay un compañero que le tengo mucho cariño en Twitter, soy muy amigo de él, no nos hemos visto nunca, pero coincidimos dos cosas. Tenemos coches eléctricos y un niño con autismo. Es curioso. Acaba de publicar su Tesla, ha hecho hoy 11 años, además ha sido hoy, 11 años, tiene 450.000 kilómetros con la misma batería. 450.000 kilómetros. Yo conozco muy poca gente que tenga un motor de explosión con 450.000 kilómetros original. Muy pocos, ¿eh? Que no hayan pasado con revisiones, explosiones, sí, bueno, claro que hay. Y hay también un Mercedes con 8 millones de kilómetros en Canarias, que le han cambiado el motor 3 veces. Pero hoy decir que la batería a partir de unos años se va a estropear o compararlo con la batería de un móvil, y yo sé, Elías, que tú eres un tío inteligente, que eres ingeniero y que sabes de esto, es que no es lo mismo, porque la batería de un coche primero lleva software, se calienta, se enfrían, se programan, o sea, no la puedes comparar con la batería, o sea, la teoría de que en un móvil al cabo de 2 años la batería se te fastidia, no lo puedes comparar con un coche eléctrico, y eso es una realidad. Y las pérdidas de baterías de los Teslas con 10 años, porque ya es un dato, es aproximadamente el 5, el 6, el 7%, que no es nada. O sea, es decir, al final, si te pierdes un 7%, pero un coche te dura 400.000 kilómetros, pues ¿qué quieres que te diga? Si haces el total cost of ownership del coche, es que te tiras para atrás, o sea, de lo que cuesta. Yo te comento, mi coche tiene 207.000 kilómetros, le cambio el aceite, porque se lo cambio yo, cada 35.000 kilómetros, porque voy con GLP, que es un combustible limpio, y el coche no ha entrado en el taller. Nunca. 207.000 kilómetros. Y le voy a hacer 1.000.000 de kilómetros. Le voy a hacer el 1.000.000 de kilómetros. Y lo voy a mantener 3 años más. Y a los 3 años se lo queda a mi hijo. ¿No hace revisiones todos los años? ¿No hace revisiones? No. Se lo hago yo. ¿Solo le cambias el aceite? ¿No haces ninguna revisión más? Le cambio el aceite y le cambio el filtro. ¿Revisión para qué? El filtro del aceite, ¿Para qué? Le tuve que cambiar las pastillas de freno, eso es cierto. Le cambié las pastillas de freno. ¿Distribución? La correa de distribución. No, que va, que va. ¿No se la cambias nunca? Yo no se la he cambiado todavía. Bueno, vale. Bueno, de verdad, Elías, o sea, todo el mundo que tiene un coche sabe perfectamente que tiene que hacer todos los años una revisión, cosa que con un coche eléctrico no tienes que hacer. Mi experiencia, yo te cuento mi experiencia, mi experiencia. Yo al coche le hago los cambios de aceite cada 35.000 kilómetros. Va con GLP y el aceite sale rubio, porque es un combustible limpio. No tiene apenas carbón. GLP son metano y es propano y butano. No es gasolina. El aceite no se pone ni siquiera negro. Entonces, es que. Y yo tengo una estación de servicio de GLP. Es que yo me hago 1.400 kilómetros de una tacada con el tanque de gasolina y el tanque de gas. Entonces, yo, eso de ir con el coche, es que no lo sé, tío. Lo siento mucho, pero a mí yo creo que el coche eléctrico todavía necesita mucho tiempo todavía. Todavía necesita. Pero vamos, que yo ya desde aquí os animo a todos vosotros porque lo estáis testeando y lo estáis probando y os doy todo mi ánimo porque necesitamos que lo hagáis. Necesitamos que lo hagáis porque... Yo comparto solo mi experiencia, pero ya el 15% de todos los coches vendidos en Europa es 100% eléctricos, en países nórdicos es el 80 y el 90, y vamos a alcanzar lo que se llama el tipping point, ¿sabes? Que es el punto clave que a partir de que todo, y además las casas que dejan de fabricarlos, porque no tiene sentido. Y a mí lo que me da pena es los lobbies de poder que han contado, que eso es la rabia que nos da a los que tenemos coches eléctricos, la cantidad de mentiras sobre el coche eléctrico, tío, que no son ciertas, y es la única. Además, es curioso, fíjate, detrás del coche eléctrico se ha producido un movimiento curiosísimo, que los que más hablan son los usuarios, por lo único que han querido es contar la verdad de su experiencia de comprarse un coche 100% eléctrico. Que, por cierto, en 1896 todos los taxis en Nueva York y todos los taxis eran 100% eléctricos y los coches eran 100% eléctricos. O sea, el coche de explosión es posterior. Es posterior. ¿Por qué dejaron de serlo? ¿Por qué dejaron de serlo? Hombre, por el lobby de poder y porque al principio... dejaron de serlo por las baterías, porque las baterías no funcionan. Porque es lo mismo problema que tienen ahora. Porque vamos a ver, nosotros como especie humana, como especie
civilizadas, no sabemos acumular energía en grandes cantidades, solamente no sabemos. Entonces, el litio hay que domarlo. Y no hay litio para 2.100 millones de coches. Y no sabemos acumular energía en grandes cantidades. No sabemos. Todavía no sabemos. Como espero seguir en contacto contigo, lo vemos. Lo vemos en unos años si las coches va a haber batería o vamos a volver a la explosión y al fuego y a la producción de fuego para calentar las casas. Lo veremos, tío, si esto es un tema de tiempo. Eso funciona. Que funciona. Y las baterías. Por cierto, llevamos baterías con toda la vida, con pilas, desde que éramos pequeños, en todos los sitios con las baterías de litio, y ahora es el problema, que esto es muy curioso. Si tú te miras a todo alrededor en casa, cualquier aparato que tienes, llevas baterías. Que por cierto, yo cuando llevaba la dirección general de Honeywell a nivel europeo de operaciones, ya pagaba un impuesto, se llamaba el WI, para todo el tema de reciclaje, que es obligatorio de cualquier aparato precisamente porque lleva baterías. O sea, es decir, el tema de las baterías lo han cogido por ello, y no es que lo hayan cogido, es el gran lobby de poder que siempre ha existido, que es el sector petróleo, que es el primero del mundo, el primer donde hay los mayores activos, donde hay el mayor dinero del mundo y las barreras y los que son controlado del mundo, y han contado una serie de cosas que les interesaba a contar, y hay algunos que se lo han creído. Y mientras tanto el mundo, pero lo vamos a ver hacia dónde va, eso es una cuestión, no va a pasar ni 5 años. Y lo del otro, que si te interesa y tienes un canal de divulgación, yo te pongo en persona con esta persona que es una ingeniera española que ha hecho el avión existe y el avión vuela, 1000 kilómetros con 11 pasajeros. Y hacia ahí va a ir todo. Una última cosa que quiero decir para terminar. Para mí la gente, los que realmente saben de coches, cuando algo funciona, la gente se lo compra. Y para mí los que realmente saben de coches son los taxistas. Y tú vas a una parada de taxi y tú no ves coches eléctricos. Tú lo que ves son Toyota. Me encanta, vente por Madrid. Vete ahora, no, vete a mirar los pero no para tanto. Pero vete por Madrid ahora y mirar todos los taxis que se ven ahora si son eléctricos. Me encanta que hayas dicho eso. Pero tú vas a una parada de taxi y precisamente el 70% ahora no son eléctricos. Porque se han dado cuenta que se ahorran 500 euros al mes en gasolina. Eso es lo que se ahorra un taxi del eléctrico. Pues vente por aquí, precisamente es justo lo contrario. Pero bueno, a ver, Elías, que lo veremos, que esto no es una opinar. Sí. A mí las opiniones son, yo soy de dato. El dato destroza el relato. Y entonces lo vamos a ver, y ya se ha visto. Estas conversaciones, yo cuando las tenía hace 3 años, los taxistas me insultaban y me decían que era imposible. Hoy en día cada vez se ven más taxis 100% eléctricos. Y va hacia mucho más, porque ya la gente no es tonta. Claro, el taxista cuando se ahorra 500 euros al mes, escucha, si los taxistas utilizan coches eléctricos, créeme que ya todos pueden utilizarlo. Y ya vete a países nórdicos, vete a Netherlands. Es que no hay taxis que sean de explosión, es que ya no existen. Pero bueno, lo veremos. Una cosa muy interesante lo de Holanda que comenta. Holanda tiene un problemón porque tanta gente se ha puesto coches eléctricos, porque están subvencionados, evidentemente. Tanta gente se ha comprado coches eléctricos que ahora la red no soporta la carga. Porque ten en cuenta, vamos a ver, la electricidad, eso es como, el cable es como un tubo que lleva agua. Y si ahora de buena primera tú pones a un montón de coches eléctricos a cargar por las noches, toda esa energía que no venden la gasolinera tiene que circular por cable. La red no aguanta, la red no puede. Por ejemplo, en España, la única ciudad que podría, que puede, de hecho, el tema de los autobuses eléctricos, porque baja energía directamente de red eléctrica a unas potencias brutales, es Barcelona. Y hay que estar muy atento al resto de ciudades que tienen divisiones de autobuses eléctricos. A ver cómo los cargan. A ver si tienen allí generadores de diésel por la noche funcionando. Porque es muy complicado, porque es demasiada energía todo a la vez. Veremos hacia dónde nos lleva el mundo y veremos si tus teorías son no ciertas, o sea, si tú, no es una cuestión de pelearse quién tiene razón, pero si es lo que dices tú, que no va a haber coches eléctricos ni autobuses eléctricos porque no hay tal, o sí, no lo que digo yo, sino el dato que veo todos los días y se ve la evolución que es clarísima, o sea, los datos están ahí. Pero bueno, lo veremos. Yo no digo que no lo va a ver, sí que lo va a ver. Sí que los va a ver, yo creo que sí que los va a ver, porque es que no va a quedar nada que quemar, no va a ser posible quemar nada, es que no va a haber. A partir de 2030 está el declive. Y entonces se ha intentado hacer una transición. Vamos, es que no tenemos tiempo, pero podríamos estar aquí horas, pero están intentando modificar nuestros hábitos de consumo de una forma alarmante. A la gente joven,
que si el share, hay que compartir coche, hay que compartir vivienda, hay que compartir tal, hay que compartir... Yo conozco ya mucha gente joven que ni siquiera quiere comprarse un coche. Que hablamos otro día, de verdad que encantado, que hablamos cuando quieras y seguimos en contacto y vamos compartiendo esta cosa con los demás. Te agradezco mucho tu sinceridad y te doy la enhorabuena por tener un canal de YouTube con tantos seguidores. Pues muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí y ha sido un placer charlar contigo. Venga. Un abrazo y nos vemos en un abrazo. Un abrazo, Elías, y bueno, ahí queda la segunda parte del debate apuntada ya con fecha, porque es que además aquí los comentarios en la red están echando humo. O sea que la próxima, Elías, te esperamos aquí en Madrid. Sí, tú vente para aquí y hablamos de esto. Perfecto. Sí, contad conmigo, pero contad, ¿eh? Y traigo a la ingeniera con el avión también. No, con el avión no, pero traigo a la ingeniera para que os cuente el proyecto. También lo podéis ver en mi canal. Y yo repito, Luis, solo una cosa que siempre termino. Pensar una cosa, yo no me dedico a esto, yo no vendo esto. Yo simplemente lo cuento porque creo que es bueno para la sociedad. Ya, pero este punto es importante porque hay gente como el Gaitán, que es ahora también muy famoso y tal, pero es que él vive de vender y reparar coches de explosión. Por eso hay gente que le interesa contar que esto no va a venir. Entonces, detrás de esto, yo siempre cuando hablo de la independencia, a mí me gusta mucho la gente que cuenta cosas que no vive de ellos, porque es gente que realmente no tiene ninguna intención, y yo ninguna, os puedo asegurar. Es más, es curioso porque al final la gente mucho me achaca, me dice en Twitter, oye, es que solo hablas del coche eléctrico, sí, pero es que no me dedico a eso. Lo que pasa es que me gusta contar cosas, es como de inteligencia artificial. Llevo más de un año, estamos los que lo usamos a diario y los que todavía no se han enterado de qué va la película, pues esto es igual, y no vendo inteligencia artificial, evidentemente. Pero bueno, permíteme una última cosa. Sobre el avión eléctrico. Yo hice un vídeo hace cosa de 3-4 años porque salió a la palestra del avión eléctrico. El avión eléctrico de algún sitio tendrá que sacar la energía y esa energía va en baterías. En baterías de litio. Yo hice el dimensionamiento del avión. Un avión normal y corriente es que de tal peso que llevaría solamente en baterías es que no podría despegar. En un barco suprimirías toda la carga útil para llevar baterías. Escucha. Es totalmente imposible. La tecnología de baterías hay que superarla. Mientras no haya un salto tecnológico, esto no va a salir. Entra en mi canal de YouTube y ves la entrevista y ves si el avión pudo despegar con 11 pasajeros y fue 1000 kilómetros. Es decir, que de verdad que yo no vendo aviones eléctricos, pero esto es una realidad. Tú no puedes decir que un avión no puede despegar porque no exista, porque eso ya existe a día de hoy. Es que existe a día de hoy. Esto no es una opinión, es un dato. O sea, de verdad que no tengo ningún interés en el sector también de aviones, pero es un dato y eso ya existe a día de hoy. Entonces no podemos decir que no existe. Pero bueno, existe un proyecto, nos emplazamos, Elías, subvencionado y ya está, y se ha hecho, pero eso no es viable para ninguna empresa. Venga. Que nos vemos en otra ocasión y de verdad que encantado de hablar contigo. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Elías. Chao, chao.